Los switches se usan para conectar varios dispositivos en la misma red. En una red diseñada correctamente, los switches LAN son responsables de controlar el flujo de datos en la capa de acceso y de dirigirlo a los recursos conectados en una red. Básicamente los switches Cisco son de configuración automática, no necesitan ninguna configuración adicional para comenzar a funcionar. Sin embargo, los switches pueden trabajar o pueden ejecutar el sistema operativo Cisco iOS, y estos se pueden configurar manualmente para satisfacer mejor las necesidades de la red. Esto incluye el ajuste de los requisitos de velocidad, de ancho de banda y de seguridad de los puertos. Este video es un video explicativo referente al capítulo 2 del curso Routing and Switching CCNA 2. El capítulo, tiene por nombre Configuración y conceptos básicos de switching, y tiene por objetivo algunos puntos importantes. Podemos destacar que es la configuración de parámetros iniciales en un switch Cisco. En esta configuración, incluye lo que es la configuración de puertos, de interfaz virtual y de administración del switch, además de describir algunos ataques o riesgos que tienen que ver con la seguridad básica en el entorno en el que trabajan los switches, además de describir algunas prácticas recomendadas para la seguridad en un entorno conmutado, y pues finalmente configurar la característica que tienen de seguridad los puertos para restringir el acceso a la red. Entonces es un capítulo básico, esencial para conocer el funcionamiento de los switches. Vamos a conocer el contenido en los próximos minutos. Mi nombre es Gustavo Galeana y los invito a ir siguiendo cada uno de los puntos que vamos a tratar. Recordemos que una red LAN interconecta dispositivos finales en un área limitada, como lo que es una casa, un lugar de estudios, un edificio de oficinas o algo a lo mejor como un campus. Por lo general, la administración de una red LAN se encuentra a cargo de una organización o de una persona, siendo que el control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de acceso está implementado en el nivel de red. Cuando hablamos de la capa de enlace de datos, que es la segunda dentro del modelo OSI, tenemos que esta capa va a ser el punto de entrada para las estaciones de trabajo o los servidores que está utilizando un grupo de usuarios o un usuario en particular dentro de una red LAN. Y un dispositivo muy característico dentro de esta capa suelen ser los hubs o los switches. Los hubs son dispositivos que generalmente comparten el ancho de banda, mientras que los switches asignan ancho de banda para cada uno de los nodos de conexión. Digamos que para un usuario común esa es la principal diferencia. Cuando tenemos una estación de trabajo o un servidor que está conectado directamente a un puerto del switch, entonces ese ancho de banda completo de la conexión está disponible para esa computadora conectada. Un switch permite el filtrado y la microsegmentación por medio de las direcciones MAC, lo cual permite dirigir las tramas hacia un solo puerto del switch que se encuentra conectado al dispositivo de destino. Ahora, los switches van a tener tres principales funciones que son muy básicas. La primera de ellas es identificar a los hosts conectados. Esto incluye las ubicaciones en cada uno de sus puertos y la dirección MAC única que tiene asignado ese dispositivo. Otro punto importante es que los switches registran direcciones de host únicas en una tabla de direcciones MAC. Y la tercera es que envían y reciben tráfico de datos mediante unidifusión, multidifusión y difusión. En resumen, los switches son una parte fundamental en la mayoría de las redes. Estos hacen posible que varios usuarios envíen información a través de una red al mismo tiempo, sin hacerse disminuir la velocidad de transmisión entre sí. Así como los routers permiten la conexión entre diferentes redes y establecen comunicación entre sí, los switches
permiten que diferentes nodos, es decir, diferentes puntos de conexión, puedan estar comunicándose entre sí de manera eficiente y de manera continua. A continuación vamos a revisar algunas tareas que nos van a ayudar a conocer sobre la configuración básica de este dispositivo. Bien, para iniciar con esta explicación de configuración básica del switch, debo mencionar que realicé la conexión de forma local de mi switch hacia mi PC. Esto lo hice por medio del cable de consola y un adaptador que me va a permitir la comunicación mediante un software de emulación como Hyperterminal o como PuTTY, que yo puedo utilizar aquí en mi equipo para poder hacer esa conexión del ¿no? Bien, antes de comenzar debo mencionar que realicé la conexión local de lo que es un equipo de cómputo, un switch, y el cable de consola debidamente colocado en el puerto de consola, propiamente aquí en el switch, y que por medio de un software de emulación en la PC es como yo voy a poder hacer la configuración básica de este switch, además pues de revisar alguna información básica de este equipo en especial. Entonces, vamos entonces a revisar cómo es la configuración básica de un switch. Bien, lo que necesito hacer como primer paso es establecer la comunicación hacia mi switch por medio de la conexión consola. Voy a crear una nueva conexión utilizando mi puerto COM5. En este recuadro tengo que especificar la cantidad de bits por segundo que voy a ocupar. Voy a utilizar 96.000 y voy a inicializar con esta conexión vía consola. Lo primero que voy a ver en esta pantalla de color blanco es la secuencia de arranque de mi switch. Una vez que encendemos nuestro switch se lleva a cabo la siguiente secuencia de arranque. Lo primero que es que el switch carga un programa de autodiagnóstico denominado POST. Este POST comprueba la CPU, la memoria de RAM y parte del dispositivo flash que integra el sistema de archivos flash. Enseguida, el switch carga el software del cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa almacenado en la memoria ROM que se ejecuta inmediatamente después de que el POST se completa correctamente. Después, el cargador de arranque lleva a cabo la inicialización del CPU de bajo nivel. Aquí, se inicializan los registros de la CPU que controlan dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad. El cargador de arranque inicia el sistema de archivos flash en la placa del sistema. Y finalmente el cargador de arranque ubica y carga en la memoria de una imagen del software del sistema operativo iOS predeterminado y le cede el control del switch al iOS. Este modelo de switch Cisco con el que estoy haciendo esta prueba fue un préstamo. Ya tiene una configuración precargada. Así es que vamos a iniciar, vamos a aprovechar esta situación para conocer los comandos necesarios que nos van a permitir conocer información básica del equipo, cuál es el estatus que tiene, y posteriormente vamos a borrar el contenido de la configuración que tiene en este momento. Para ello voy a iniciar con el comando show running config. Esto es para revisar cuál es el estatus que tiene tanto las interfaces del switch como información general del tipo de configuración con el que cuenta en este momento. Aquí vemos que la configuración es bastante amplia, tiene configuraciones ya específicas en cada uno de sus puertos. Además que, parece que hay una configuración también sobre accesos y sobre funcionalidad. Esta información la voy a borrar con el comando erase startup config. Aquí hace una confirmación sobre lo que se va a borrar. Presionamos enter para que
se complete el borrado de la memoria NVRAM. Una vez que realice este procedimiento, vuelvo a hacer un run o vuelvo a visualizar cuál es el contenido del switch. Voy a observar que aún sigue la configuración previa que en un inicio pudimos visualizar. Realmente aquí lo que nos vamos a completar el procedimiento de borrado utilizando el comando reload. Cuando yo utilizo el comando reload después de haber borrado la configuración de NVRAM, lo que hace el switch es reiniciar, pero ya partiendo desde una configuración en blanco. Esta es la configuración básica del switch. Vamos a entrar a modo configuración de terminal y vamos a escribir algunos parámetros iniciales que van a dar personalidad a nuestro switch dentro de la red. Primero que nada, el comando hostname es para asignar un nombre. Recordemos que un nombre a un dispositivo, bueno, es el identificador dentro de una red. Utilizamos de preferencia letras minúsculas, guión bajo, para poder darle una estructura al nombre. Voy a utilizar el comando no IP domain lookup. Esto es, bueno, si yo llego a equivocarme en alguno de los comandos, que el switch no tenga que buscar en algún dominio en específico el significado de la palabra que estoy escribiendo. Y posteriormente voy a configurar lo que son las líneas BTY para configurar mis accesos remotos. Esta configuración, bueno, es muy similar a la vista en el curso anterior para la configuración de los routers. Básicamente son los mismos comandos para esta función. De igual forma, bueno, voy a configurar un acceso para la conexión consola, justamente la que estoy utilizando para conectarme con mi switch. Bien, vamos a cambiar un poco la modalidad. Quiero mostrarles cómo es que se configura la VLAN administrativa, esta vez utilizando el simulador Packet Tracer. Prácticamente tengo una conexión muy similar a la que realicé de forma física, es decir, tengo una laptop conectada directamente al switch utilizando un cable de consola. Voy a entrar a mi switch utilizando la emulación, tal como lo hice en el caso anterior. Voy a entrar a mi switch y para empezar a trabajar con una VLAN administrativa o asignar una nueva, de entrada necesito estar en el modo configuración de terminal. Primero entramos al exec privilegiado y entramos a la configuración de terminal. Una vez estando ahí, yo voy a primero tengo que crear la VLAN. En este caso voy a crear la VLAN 99, que es la que me va a servir como administración. Voy a poner VLAN 99. Después entro al modo de configuración de VLAN. Voy a usar el comando name para asignarle un nombre. Por ejemplo, administración. Le puedo dar un enter. Bien, una vez que creé el nombre de la VLAN, me voy a salir de este modo de configuración y ahora voy a entrar al modo interfase. Es decir, voy a poner interface VLAN 99, entro y voy a asignarle una dirección IP. Voy a usar el comando IP address. .99.1 y voy a usar una máscara de subred, por ejemplo. Una vez que lo hice, ahora levanto mi interfaz con el comando no shutdown y puedo salir. Bueno, antes de salir, lo que tendría que hacer es decirle al resto de mis puertos, es decir, a todos mis puertos del switch, que ahora la VLAN administrativa va a ser la número 99. Bien, para hacer que los puertos de nuestro switch sepan que la VLAN administrativa es la 99, tenemos que asignarles una serie de comandos
Voy a empezar, por ejemplo, con interface range fa0 diagonal del 1 al 24. Con este comando range lo que estoy haciendo es considerar un rango de puertos. En este caso mi rango pues van a ser todos los puertos de mi switch, es decir, los 24 puertos. Una vez que estoy dentro de ellos, les voy a aplicar la configuración. En este caso sería el comando switchport access VLAN 99. Al hacer eso, he asignado ahora sí a todos los puertos de mi switch la posibilidad de que puedan ser administrados por medio de la VLAN 99. ¿Cómo podríamos corroborar esta información? Bueno, a lo mejor utilizando un show running config. Y aquí podemos ver que cada uno de nuestros puertos está asignado o asociado a la VLAN 99. Con la siguiente configuración vamos a revisar cómo podemos hacer que nuestro switch cuente con un gateway predeterminado, es decir, una dirección IP la cual vamos a asignar a nuestro switch. Recordemos que esta dirección IP, bueno, forma parte de lo que es capa 3 y el único objetivo que tiene esta configuración es que el resto de la red pueda hacer pings, pueda estar en comunicación con este switch por medio de una IP o por medio de una dirección de capa 3. Para lograr esta configuración, nuevamente vamos a entrar a nuestro switch. Vamos a entrar al modo configuración de terminal. Y vamos a utilizar un comando muy sencillo que es IP default gateway y vamos a asignar la dirección IP. En este caso le vamos a poner una 172.17.99.1. damos un end y si queremos, bueno, podemos copiar la configuración. Podemos darle un copy running config a startup config. Es decir, vamos a hacer una copia de lo que es memoria RAM hacia lo que es la memoria NVRAM. Y ya está. Esta configuración es muy sencilla, es básica. Podemos corroborarla también con el comando show running config. Vamos a tener aquí nuestro IP default gateway junto con el resto de configuraciones que llevamos hasta el momento. Como podemos ver aquí en la ilustración, tenemos dos tipos de comunicación que nosotros podemos especificar de forma manual o de forma automática en nuestros switches y específicamente hablando en cada uno de nuestros puertos. Tenemos la comunicación full duplex, que consiste en enviar y recibir datos de manera simultánea, y la comunicación half duplex, en donde podemos enviar o recibir en un determinado tiempo y utilizando un solo canal de comunicación. Vamos a ver la siguiente ilustración. Aquí tenemos dos switches que están conectados de manera directa. Esto se hace por medio de un cable cruzado y tenemos parte de lo que es la configuración que yo puedo establecer para definir que un puerto sea o cuente más bien con la configuración de full duplex. Además que yo puedo asignar la velocidad en la cual yo quisiera o requiero que los datos estén fluyendo de un lado a otro. Generalmente aquí, cuando yo inicializo mi switch, puedo entrar al modo de configuración de terminal y posteriormente utilizar los comandos duplex, en donde nosotros podemos establecer la configuración para el flujo de datos
que vayan, por ejemplo, de un switch a otro switch. Vamos a entrar a lo que es la configuración de terminal para poder configurar manualmente el puerto. En este caso vamos a ocupar el primer puerto del switch, el Fast Ethernet número 1, y a este le vamos a establecer una configuración full duplex. Para esto necesitamos entrar primeramente a lo que es el puerto, como les digo es el primero. Vamos a ocupar el comando duplex acompañado de la palabra full. Generalmente la velocidad se establece con el comando speed. Hay que decir que la configuración predeterminada a duplex y la velocidad para los puertos del switch, sobre todo en los casos de los switches Catalyst 2960 y los 3560, es automática. Es decir, el modo full duplex no va a ser algo que se encuentre ya habilitado por defecto, mientras los puertos tengan una velocidad en bits de 10 o 100 megabits por segundo. Mediante el uso de la característica automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio, esto es lo que significa AutoMDIX, se puede usar cualquier tipo de cable para conectarse a otros dispositivos y la interfaz se ajusta de manera automática para proporcionar comunicaciones satisfactorias. Esto es decir, mientras, bueno, en tiempos atrás nosotros seleccionábamos algún cable específico si queremos conectar el switch, por ejemplo, a un servidor, una PC, otra computadora, utilizábamos un cable directo, mientras que si queríamos establecer conexión con otro switch buscábamos un cable cruzado. Algunas consideraciones sobre la seguridad. Aquí podemos decir que la defensa de una red contra ataques siempre va a requerir de vigilancia y capacitación. Estas que voy a mencionar a continuación son algunas prácticas recomendadas para proteger una red. La primera sería desarrollar una política de seguridad que esté escrita y que sea dada a conocer por la organización. Desactivar servicios y puertos que no se utilicen. Utilizar contraseñas seguras y tener el hábito de cambiarlas con frecuencia. Controlar el acceso físico a los dispositivos, esto es mediante la seguridad de los puertos en los switches. Evitar usar sitios web HTTP estándar inseguros. Generalmente aquí podemos ocupar los HTTPS, que ofrecen un poco más de nivel de seguridad. Realizar copias de respaldo. Capacitar a los empleados sobre ataques de ingeniería social y desarrollar políticas para validar identidades por teléfono, mediante correo electrónico, personalmente. Necesitamos una buena práctica también es cifrar y proteger contraseñas con datos confidenciales, implementar en lo que es el hardware y el software de seguridad, por ejemplo, reforzarla mediante firewalls o dispositivos que estén orientados a ofrecer seguridad. Y principalmente mantener el software actualizado, lo que son sistemas operativos de nuestras redes, de nuestros sistemas en general, y pues básicamente hacer buen uso de lo que son las tecnologías de información. Bien, esta configuración que vamos a ver a continuación es información. El switch tiene la capacidad de construir tablas de MAC, tal como lo vamos a ver a continuación. Me voy a conectar aquí a mi switch. Voy a entrar al modo de exe privilegiado. Y voy a poner un comando show MAC address table. Aquí en este caso el switch maneja una tabla de MAC en blanco. Esto es porque no se han registrado algunos movimientos en cuanto a las PCs. Bastaría, por ejemplo, con hacer que nuestras PCs enviaran algunos paquetes entre ellos, es decir, solamente para corroborar la comunicación, para así poder registrar en cada uno de los puertos cuál es la MAC address que está conectada en ese momento. Tenemos que, por ejemplo, en este primer caso,
Esta máquina que tiene esta MAC address está conectada al puerto 24. El tipo de configuración del puerto es de forma dinámica y está asociado a la VLAN 99. Nosotros podemos asignar, por ejemplo, parámetros de seguridad que puedan reforzar un poco, digamos, pues valga la redundancia, la seguridad de lo que es el acceso al puerto. Por ejemplo, yo quisiera reforzar la seguridad para el puerto, bueno, para la máquina que está conectada en el puerto 22. Tendría que yo establecer una serie de parámetros en ese puerto que me pudieran permitir esa cuestión. Por ejemplo, voy a entrar a la interfaz. Aquí voy a entrar, digamos, modo configuración de terminal. Posteriormente, interface, fa0, diagonal 22, para entrar al puerto 22 y poner aquí una serie de comandos que vamos a revisar. Switch port, mode access. Vamos a usar ahora un switch port. Port security. Vamos a usar un switch port security maximum 50 y switch port security MAC address sticky. Bien, de acuerdo a las configuraciones que vimos hace un momento en el switch, aquí tenemos una descripción breve de lo que es el comando switch port y las diferentes formas que tenemos de emplearlo para garantizar un poco de seguridad a nuestro switch. Esta seguridad pues básicamente radica en que nosotros podemos limitar el acceso a nuestra red por parte de dispositivos a lo mejor no autorizados. Tenemos switch port security y switch port security maximum, en donde nosotros ahí podemos implementar, digamos, protocolos ya automáticos de seguridad de protección de datos y además nosotros podemos especificar cuántas direcciones pueden ser permitidas por un mismo puerto, es decir, cuántas veces se puede conectar un diferente host a un puerto en específico y así pues garantizar que el flujo de datos sea más reducido y por lo tanto se reduzca el riesgo de transferencia de virus o archivos maliciosos, etc. Switch Port Security MAC Address Sticky lo que hace es memorizar la MAC address la MAC address del dispositivo que está conectado a un puerto en específico de nuestro switch. Esto va a permitir que si por alguna razón el dispositivo se desconecta, el puerto no va a quedar desprotegido. Generalmente aquí, si otro dispositivo quiere usar ese mismo puerto, el mismo switch lo puede denegar hasta que el dueño, digamos, de ese puerto tenga otra vez su acceso. Estas son algunas prácticas de seguridad muy básicas. Generalmente algo muy común, por ejemplo, es desactivar los puertos que no se están ocupando en nuestro switch para también evitar en cierta medida el acceso no autorizado. Hay muchos más temas referentes al uso de los switch y la seguridad. Sin embargo, para efectos de este video y de esta presentación, bueno, solo hablaremos de esto de forma muy general, pero hay que recordar que cualquier punto que queramos nosotros aclarar o especificar, bueno, podemos consultar el material que se encuentra disponible dentro de la plataforma de Cisco para poder revisar el material referente a lo que es seguridad en switches.